Hola, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida a mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Betty Montes. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de mi material que estaré subiendo próximamente. Hoy vamos a trabajar en el patrón de este hermoso girasol. A mí me encantó el resultado, ya que este girasol no es grande, pero tampoco pequeño. Es un tamaño mediano. Creo que es un tamaño ideal para nuestro emprendimiento. Y me gusta sobre todo porque los pétalos no llevan alambre. Les quiero comentar que en la forma que he tejido este girasol es algo complicado. A medida que iba tejiendo los pétalos, iba cerrando simultáneamente el círculo que conforma el centro de la flor y el cáliz. Y conforme se va cerrando el círculo, pues resulta difícil identificar los puntos a la hora de continuar tejiendo los pétalos. Y por la parte de atrás le batallé un poquito para colocar el alambre. Así que en este video vamos a hacer una pequeña modificación para no hacer tan complicado este patrón. Yo voy a trabajar con hilo acrílico 100%. Estos tres colores son del número 4. Voy a trabajar con este ganchillo 3.25 milímetros. Para el tallo voy a usar este alambre. Este es de un calibre 16. Es grueso pero maleable. Para darle rigidez a las hojas, compré este alambre que es de un calibre 22. Este alambre es más grueso que el calibre 24. A mí me gusta que mis hojitas queden bastante rígidas y así no hay necesidad de almidonar las hojitas para darle rigidez. Ustedes pueden trabajar con el grosor de alambre que dispongan. Vamos a ocupar el pegamento y también un poquito de material para rellenar. Vamos a comenzar tejiendo el centro de la flor. Lo voy a hacer con este color café. Dentro de un anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos este pequeño arito y vamos a cerrar esta primera hilera ubicando el primer punto de inicio. Para la segunda hilera vamos a trabajar 6 aumentos de puntos bajos. Ya hago el primer aumento, pasamos al segundo punto. Ya tengo 2 aumentos, me paso al tercer punto. Tengo 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Hemos terminado con 12 puntos. Para la tercera hilera trabajamos un punto bajo y un aumento. En el siguiente hago el aumento. En esta hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento, lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Ya tenemos la tercera hilera con 18 puntos bajos. Para la cuarta hilera vamos a trabajar tomando solo los bucles de atrás del punto. En esta cuarta hilera corresponde tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, pero a mí me gusta trabajar una técnica diferente para hacer mis aumentos. Aquí, en lugar de comenzar con 2 puntos bajos y un aumento, voy a comenzar solo tejiendo un punto bajo y un aumento, y eso lo hago solo al inicio de la hilera para que mis aumentos no queden en el mismo lugar. En este que sigue voy a trabajar el aumento. Si notan, este aumento no quedó en el mismo lugar que el aumento de la hilera anterior. Así, de esta forma evitamos que nuestro círculo vaya quedando de forma hexagonal. Vuelvo y repito, los aumentos quedan posicionados en diferentes espacios. Así que ahora continuamos tejiendo 2 puntos bajos y un aumento, tomando solo el bucle de atrás del punto.
Uno, dos, y en el que sigue hacemos el aumento. Muy bien, así que en esta hilera vamos a repetir esa secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos por 5 veces y al final van a notar que les va a quedar un punto. Si consideran que esta técnica de aumento se les complica, hagan sus aumentos como normalmente lo hacen. No importa si los quieren trabajar como están acostumbrados a hacerlo. Aquí lo importante es que al terminar la hilera 4 lo terminen con 24 puntos bajos. Voy a repetir la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces hasta terminar con 24 puntos bajos esta cuarta hilera. Bien, ya terminé la cuarta hilera. Para la quinta hilera subimos con una cadena y vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Uno, 2, 3 y en el siguiente hacemos el aumento. Así que en esta quinta hilera vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 30 puntos bajos. Bien, ya terminé la quinta hilera con 30 puntos. Para la hilera 6 vamos a trabajar un punto bajo en cada punto disponible. Ya no haremos aumentos. Trabajaremos los 30 puntos que tenemos disponibles. Y lo vamos a hacer de igual forma tomando el bucle de atrás del punto. Bien, voy a continuar hasta terminar esta hilera con 30 puntos bajos. Bien, una vez que hayamos terminado la hilera 6, vamos a cortar la hebra. Lo pasamos por la parte de atrás. Miren, y tan pronto yo termino una pieza, lo que hago es cortar y quemar las puntas para que no se me desarme la pieza mientras sigo trabajando. Bien, ahora para realizar las semillas del centro de nuestro girasol vamos a ir trabajando en cada uno de estos bucles que hemos dejado aquí en la parte superior para que podamos identificar cuál es nuestro primer punto en cada hilera. Es muy fácil. Si notan, miren, aquí se ha formado una línea. Estos son los puntos de cierre de cada hilera. Bien, pues aquí al ladito tenemos el primer punto de esta hilera. Aquí vamos a comenzar a tejer las semillas de nuestro girasol. Voy a subir con 2 cadenas. Hago un punto bajo en la primer cadenita que hice. Ahora voy a enganchar mi tejido en el punto base, en el buclecito donde iniciamos. Deslizamos así de esta manera. Nos vamos a saltar este siguiente punto y en el siguiente trabajamos nuevamente. Bien, saltamos este y enganchamos en el que sigue. Subimos otra vez con 2 cadenas, hacemos un punto bajo en esa primera cadenita que hicimos y enganchamos nuestro tejido en el punto de base otra vez con un punto deslizado y vamos a ir separando con este puntito. Miren, no tejemos, nos pasamos al siguiente, otra vez 2 cadenitas, punto bajo, enganchamos el tejido en el mismo punto de base. Y esto es todo lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir dejando un punto de separación entre semilla y semilla. Bien, así vamos a continuar. Voy a tejer un total de 9 semillitas en esta hilera. Bien, ya terminé. Tengo 9 hasta aquí. Entonces dejamos ese punto sin tejer y nos pasamos al punto de base de la primera semilla que hicimos aquí al inicio. Cerramos con punto deslizado. Ajustamos muy bien este punto para que estas 2 semillas que tenemos aquí no queden muy abiertas. Ajustamos bien y ahora nos pasamos a la siguiente hilera.
¿Saben qué? Déjenme pasar esta hebrita que está aquí por la parte de adentro y lo voy a esconder. Y bien, ahora nos pasamos a la siguiente hilera, ubicamos nuevamente el primer puntito de inicio en esta siguiente hilera. Miren aquí, voy a deslizar mi ganchillo de esta forma, subo con 2 cadenas, punto bajo en la primera cadenita, enganchamos el tejido en el mismo punto de base. Así vamos a continuar tejiendo, dejando un punto de espacio y en el siguiente hacemos nuevamente la siguiente semilla. Así voy a continuar hasta tejer un total de 12 semillitas en esta hilera. Bien, hasta aquí ya tengo 12. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente hilera, nuevamente ubicando el primer puntito de inicio. Subimos con 2 cadenas, repetimos el mismo proceso, enganchamos en el punto de base. Aquí vamos a continuar igual tejiendo una semilla, dejando un punto de separación. En total vamos a terminar con 15 semillas en esta hilera. Y bien, ya terminé esta tercera hilera de semillitas. Ahora me falta la última hilera. Y aquí les voy a pedir que tengan cuidado cuando estén tejiendo en esta última hilera. Miren, si notan, aquí en esta parte se miran unas cadenitas. Para tejer esta última hilera de semillitas vamos a estar tomando solo los buclecitos enfrente del punto. No vayan a tomar todo el punto completo porque los bucles de adentro, sí, los buclecitos que nos van a quedar por dentro, allí vamos a trabajar los pétalos. Así que es muy importante que cuando estén tejiendo esta última hilera de semillitas no vayan a tejer el punto completo. Bien, nos pasamos entonces a este primer puntito de base. Hacemos lo mismo, subimos con 2 cadenitas, hacemos punto bajo en esta primera cadenita, enganchamos en el punto de base. Bien, voy a continuar así hasta terminar con 15 semillitas en esta última hilera. Y bien, una vez que hayamos terminado, así se va a mirar nuestro trabajo. Cortamos la hebra y vamos a esconderlo por dentro. Una vez que tengamos así nuestra pieza terminada, ahora vamos a ubicar estas hebritas que nos fueron quedando aquí, miren, por la parte de adentro en esta última hilera. Aquí vamos a trabajar nuestros pétalos. Comenzamos en el primer punto de esta última hilera. Subimos con 5 cadenas, un punto bajo en la segunda cadena. En el siguiente un aumento de medios puntos altos. Siguiente un aumento de medios puntos altos. En la última cadenita que nos falta tejemos punto bajo y enganchamos nuestro tejido ahí mismo en el punto de base, un punto deslizado, y nos va a ir quedando, miren, una cosa así. Esto todavía no tiene forma. Nos pasamos al siguiente puntito y tejemos un punto bajo en esta hebrita. Me paso al siguiente punto con un punto deslizado para comenzar otra vez las 5 cadenitas. Comenzamos otra vez en la segunda cadena, punto bajo. En el siguiente un aumento de medios puntos altos. En el siguiente un aumento de medios puntos altos. Y continuamos con un punto bajo. Enganchamos el tejido en el punto de base.
Me paso al siguiente punto y trabajo un punto bajo. En el siguiente hacemos punto deslizado para comenzar el tercer pétalo. Esta es la primera fase de los pétalos. En la segunda ronda les vamos a ir dando forma. Muy bien, ahora les quiero explicar lo siguiente, esto es muy importante. Así como estamos tejiendo los pétalos, al final de esta hilera deberíamos terminar con 15 pétalos, pero nosotros necesitamos tejer 16 pétalos, así que el último pétalo lo vamos a estar trabajando. Incluso vamos a usar esta hebrita del punto de cierre para poder completar los 16 pétalos. Necesitamos trabajar en número par nuestros pétalos para que podamos colocarlos de esta manera, uno arriba, uno abajo, uno arriba. En total serán 8 pétalos que van a ir hacia arriba y 8 pétalos abajo. Es por eso que necesitamos que nuestros pétalos terminen en número par. Yo voy a usar incluso este último puntito que fue el punto de cierre de esta hilera. Así voy a completar los 16. Y bien, aquí ya terminé con el último pétalo. Ahora en este último puntito voy a hacer un punto deslizado para comenzar a trabajar en esta segunda ronda de pétalos. Ahora nos vamos a pasar directamente al primer pétalo que hicimos y vamos a completar la parte que nos falta. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, así mismo como tejimos en esta primera fase de nuestro pétalo. Aquí comenzamos con punto bajo. Continuamos con el aumento de medios puntos altos. Continuamos con otro aumento de medios puntos altos. Ahora en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento de puntos bajos. Miren, ubiquen este punto que está aquí. Hacemos un aumento de puntos bajos. Tejemos una cadenita al aire para realizar el punto picot de esta manera, atravesando el punto bajo así. Ahora a partir de este punto vamos a trabajar 7 puntos deslizados. Voy a comenzar con este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí donde trabajamos el punto bajo de separación, vamos a trabajar también un punto deslizado. Aquí miren, está ese puntito bajo, punto deslizado. Y nuevamente nos pasamos al siguiente pétalo comenzando con el primer punto bajo. Continuamos con el aumento de medios puntos altos. Continuamos con otro aumento de medios puntos altos. Seguimos con el aumento de puntos bajos en este puntito que está aquí. Hacemos cadenita al aire y trabajamos el punto picot en este punto bajo. Continuamos tejiendo los 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos pasamos al siguiente punto bajo y hacemos otra vez un punto deslizado. Miren, así nos van a ir quedando los pétalos. No se preocupen cómo se ven los pétalos de momento, después los vamos a ir acomodando. Bien, yo me voy a adelantar y voy a terminar de completar los 16 pétalos. Bien, hasta aquí ya estoy terminando. Ahora vamos a enganchar el punto. Aquí miren en el punto de base que tenemos aquí. Cortamos la hebra y lo escondemos.
Ahora para tejer el cáliz vamos a trabajar de la hilera 1 a la hilera 5 tal y como tejimos al inicio del centro de la flor. Voy a tejer las 5 hileras y vuelvo con ustedes. Para la hilera 6 vamos a trabajar solo tomando los bucles de atrás del punto. Ya no haremos aumentos, trabajaremos un punto en cada punto disponible. Voy a continuar hasta terminar con 30 puntos bajos esta hilera 6. Bien, ya terminé la hilera 6 con 30 puntos, cortamos la hebra y lo escondemos por la parte de adentro. Bien, ahora para realizar los pequeños sépalos vamos a trabajar en estas hebritas que dejamos aquí de esta quinta hilera. Voy a comenzar con este primer punto. Voy a subir con 2 cadenitas. Hacemos un punto alto en ese mismo punto de base. Tejo una cadenita. Hacemos punto picot atravesando hacia el punto alto de esta manera. Hacemos 2 cadenas y enganchamos el punto aquí en el punto de base. Hago punto deslizado en el siguiente puntito. Nuevamente nos deslizamos en el siguiente punto y subimos con 2 cadenas. Punto alto en el mismo punto, una cadenita. Hacemos punto picot de esta manera. Tejemos 2 cadenas y enganchamos el tejido en el punto de base. En el siguiente punto, punto deslizado. En el siguiente otra vez punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Así voy a continuar tejiendo cada uno de los sépalos. Voy a ir dejando un punto de separación en la base. Voy a continuar hasta terminar con 15 sépalos. Cortamos la hebra y lo pasamos por dentro. Ahora para tejer la hojita vamos a comenzar tejiendo 13 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a insertar mi alambre en la segunda cadenita. En esa segunda cadena voy a tejer un punto bajo. Sigo con un punto alto. Voy a continuar tejiendo un aumento de punto alto doble. Ahí mismo hago otro punto. Continuamos con un punto alto doble. Repetimos un aumento de punto alto doble en el siguiente punto. Seguimos con un punto alto doble. Seguimos con un aumento de punto alto. Continuamos con 2 puntos altos. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con un punto bajo. Y en esta última cadenita tejemos un aumento de 3 puntos bajos. Bien, voy a recorrer un poco el alambre. Aquí miren, en esta parte lo voy a jalar un poco, ya que no lo necesitamos muy largo en esta parte de aquí. Así está bien. Ahora doblamos el alambre. Y en esta parte de la hojita, en esta parte necesitamos trabajar igual como hicimos de este lado de la hoja. Voy a continuar con un punto bajo. Seguimos con medio punto alto. Ahora trabajamos los 2 puntos altos. Para continuar tejiendo esta parte de la hojita va a ser más sencillo. Solo vamos a ir copiando la misma secuencia de puntos
Voy a continuar trabajando en modo espejo hasta completar esta parte que me falta de la hojita tal y como hicimos del otro lado. Bien, hasta aquí he terminado con 31 puntos. Esta primera hilera pasamos la hebra por debajo del alambre y cerramos en este primer punto con un punto deslizado. Doblamos el alambre. Continuamos con la segunda hilera. Vamos a trabajar en este primer puntito de inicio. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Y ahí mismo hacemos medio punto alto. Ahora continuamos tejiendo 4 aumentos de puntos altos. 1, paso al siguiente, hago un segundo aumento. 2, paso al siguiente punto. 3, aumento, me paso al siguiente. Y ya tengo los 4 aumentos. Ahora seguimos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, voy a volver a repetir este punto porque inserté el ganchillo en medio del punto. Bien, ya tengo 2, 3, 4. Ahora en el siguiente hacemos un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora seguimos trabajando en modo espejo. De este lado vamos a continuar la misma secuencia que hicimos del otro lado de la hoja. Bien, hasta aquí ya terminé con 43 puntos la segunda hilera. Pasamos la hebra por debajo del alambre. Cerramos con punto deslizado en el primer punto de inicio de esta segunda hilera. Y nuevamente voy a usar el alambre en esta tercera hilera. Voy a comenzar tejiendo 21 puntos bajos en esta mitad de la hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdón, voy a repetir, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En el siguiente punto hacemos un aumento de 3 puntos bajos. Voy a hacer primero 2 puntos bajos. Hago una cadenita y realizamos el punto picot de esta forma. Y hago otro punto bajo en el mismo espacio. Y nuevamente trabajamos en modo espejo, realizando los 21 puntos de este lado de la hojita. Y bien, hasta aquí ya terminé con 45 puntos. Bien, miren, déjenme cortar rápidamente el alambre para que no me siga estorbando. Miren, normalmente nosotros cerramos cada hilera en el primer punto de inicio, ¿cierto? Ahora lo vamos a cerrar
Aquí donde hicimos el punto, miren, este sería el punto de cierre y normalmente yo cierro la hilera aquí, pero ahora lo quiero hacer aquí donde hicimos el punto de cierre de la hilera anterior. Así, miren, deslizamos, cortamos el hilo y hacemos aquí un nudo. Y hago esto con mi dedo, miren, así amoldando un poco esta parte. Aquí en la punta también me gusta moldarlo de esta forma. Y miren, aquí donde cerramos, me gusta hacerle así, miren, con los dedos, así. Y ahora vamos a forrar una parte de este alambrito. No necesitamos forrarlo todo completamente, ya que de igual forma lo vamos a terminar forrando cuando lo estemos uniendo al tallo. Miren, voy a reforzar aquí, cortamos el hilo sobrante. Y así nos va a quedar la hojita. Yo le voy a colocar dos a mi girasol. Bien, entonces ahora que tenemos todas las piezas hechas, yo corté un trozo de alambre. Ustedes lo van a cortar al tamaño que necesitan. Miren, aquí tienen la opción de pegar ya sea el alambre o el palillo de brocheta. Esta es una manera muy fácil de hacerlo y no tiene que ser necesariamente alambre, lo pueden hacer con el palillo de brocheta. En mi caso, yo prefiero hacerlo así, de esta manera, así como hice este girasol, ya que me gusta que mi girasol sea más flexible y pueda virar. Entonces lo que voy a hacer ahora es en la parte de aquí de un extremo de mi alambre, voy a hacer como una especie de círculo, solo para que esta parte no se salga del tejido. Es para asegurarlo de alguna manera. Y miren, voy a hacer así. Y ahora lo voy a doblar de esta forma. Esta pieza lo voy a colocar aquí en el centro. Le vamos a poner suficiente pegamento. Tenemos que asegurarlo muy bien. Le ponemos suficiente pegamento. Voy a dejarlo por aquí un momento hasta que esto se enfríe. Y bien, una vez que haya secado este pegamento, voy a colocar el cáliz. Y aquí va a ser más sencillo porque solo iremos pegando esta parte de aquí del cáliz. Si lo vamos a ir pegando a la flor. Pero antes de pegarlo completamente, vamos a moldar un poco los pétalos. Miren, vamos a ir colocando los pétalos así. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. A mí en lo personal me gusta así de esta forma, pero si ustedes quieren dejarlo así como están, lo pueden hacer. Eso ya es cuestión de gustos. Bien, aquí yo ya me había adelantado y ya estaba pegando el cáliz. He dejado un pequeño espacio aquí para colocar el relleno. Incluso el relleno es opcional. Si ustedes quieren colocar, está bien. Y si no, también así sin relleno queda bonito. Voy a terminar de pegar esta parte que me falta. Y ahora vamos a comenzar a forrar el tallo. Voy a forrar como le digo unos 18 a 20 centímetros para colocar la primera hoja. Bien, a esta altura voy a colocar la primera hojita. Voy a continuar forrando unos 4 centímetros hacia abajo y aquí voy a colocar la segunda hoja. Esto es solo una idea, pero ustedes pueden colocar las hojitas a la altura que les guste.
Bien, voy a continuar hasta terminar de forrar en la parte del tallo que me falta. Aquí ya estoy terminando. Y ahora vamos a moldar las hojitas, las acomodamos así bien bonito. Y vamos a terminar de amoldar los pétalos. Si ustedes notan, miren, los pétalos con tanto movimiento como que se desacomodan. Y a mí se me ocurre la idea de poner un poco de pegamento en la base de cada uno de los pétalos. Miren en la parte de aquí, así colocando un poquito a cada uno de los pétalos para que se mantengan así en su lugar. Bueno, si a ustedes les gusta esta idea, está bien, y si no, los pueden dejar así. Bien, para quemar las pelucitas, no voy a usar la vela porque estoy grabando afuera en el patio y está corriendo aire. Voy a usar la pistola de vapor caliente. Me gusta usar esta pistola de vapor caliente porque a medida que le voy pasando así, miren el vapor ligeramente, mi tejido se va tornando a un color más vibrante. No sé si ustedes pueden notar la diferencia en esta mitad de la flor. Miren, el color es más vibrante que esta parte. Ahora lo voy a pasar en toda la flor. Igual si lo pasamos por el fuego también queda muy bonito. Esto va quemando las pelucitas y también le da un acabado muy bonito, así como a mí me gusta. Y miren, no sé si ustedes pueden notar, ya no se ven las pelucitas. Aquí en el centro de la flor me gusta hacerle así, miren, de esta forma, para volverle a pasar el vapor caliente. Así le vuelvo a pasar una segunda vez, muy ligeramente. Y bien, con esto estamos terminando este video tutorial. Y este es el resultado final. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. En verdad, les comento que sus likes ayudan mucho a mis videos para que puedan llegar a más personitas de todo el mundo. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique para el próximo video que estaré subiendo. Si llegan a tejer algunas de mis flores, me gustaría ver sus trabajos. En la cajita de comentarios dejaré el enlace de mi página de Facebook. Me gustaría que por ahí me puedan compartir sus fotitos. Gracias por mirar el contenido de mi material. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.